revelan el increíble momento en que un niño humilde transforma el cumpleaños de la hija paralizada. Diego, con solo 10 años, habitaba un rincón olvidado de la ciudad, donde el eco de los sueños a menudo se ahogaba en las dificultades diarias. Su hogar, un pequeño apartamento decorado con recortes de revistas y risas, estaba lleno de amor. Su madre y su abuela se esforzaban cada día para mantener la calidez en medio de la escasez. Pero, en lo más profundo de su ser, el niño sentía una presión abrumadora. La luminosidad de su amiga Valentina, a pesar de la parálisis que la mantenía atada a una silla de ruedas, lo perseguía continuamente. Su cumpleaños se acercaba, y Diego sabía que debía hacer algo especial para ella. Días pasaban, y la idea de un regalo germinaba en su interior, pero la falta de recursos lo mantenía atrapado en una tormenta de pensamientos. ¿Cómo podría ofrecer algo que realmente significara la diferencia? Mientras su mente divagaba entre la esperanza y la duda, su corazón latía con fuerza en la soledad de sus noches. Las risas de los niños en el parque cercano le recordaban lo que Valentina no podía vivir. Una parte de él quería claudicar, la voz de la realidad parecía susurrarle que su esfuerzo no era suficiente. A medida que se acercaba la fecha, su autoestima vacilaba, amenazada por comentarios de vecinos escépticos que, con miradas desaprobadoras, cuestionaban sus intenciones. ¿Qué podría hacer un niño como él?, se preguntaba en su mente, mientras los murmullos le herían como cuchillos afilados. La desesperación lo invadía, pero una chispa de determinación seguía ardiendo en su interior. Con cada minuto que pasaba, la presión aumentaba, y él sabía que su valiente corazón debía encontrar la manera. 10 días antes de la fiesta, un encuentro fortuito con un anciano artista cambió el rumbo de su desesperación. Este hombre, con las huellas de la vida marcadas en su rostro, notó el fuego en los ojos de Diego. El arte de dar es tan poderoso como el arte de crear, le dijo, y esas palabras resonaron en su mente como un mantra. La amistad con el anciano comenzó a florecer, y él se convirtió en su mentor en un mundo de reciclaje y creatividad. Juntos, transformaron objetos olvidados en una máquina hecha de sueños, pero cada día el miedo a que Valentina no lo comprendiera lo perseguía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el cumpleaños de Valentina se acercaba, los nervios dominaban su ser. El día antes de la celebración, la presión se hizo insoportable. Las miradas de los vecinos, antes críticas, ahora eran de expectativa, y ese aspecto lo llenaba de una angustia sin igual. La máquina, aunque hermosa, lo llenaba de ansiedad. ¿Y si su esfuerzo no era suficiente? ¿Y si Valentina no sonreía? Diego se quedó en la cama, con el estómago revuelto, cuestionando si realmente podía hacer algo que cambiara su vida, aunque fuera por un día. La incertidumbre flotaba en el aire, y sentía que la respuesta estaba a punto de revelarse. La mañana de la celebración llegó con un cielo despejado, pero el nudo en el estómago de Diego se había apoderado de él como una sombra. Cada sitio en su pequeño apartamento estaba decorado con los frutos de su esfuerzo y creatividad. La máquina que habían creado juntos, llena de color y detalles, parecía cobrar vida propia en un rincón de la sala, repleta de luces. Sin embargo, a pesar de su belleza, solo un rayo de inseguridad irradiaba en él. La imagen de Valentina, con su sonrisa iluminada, era todo lo que ansiaba, pero la duda seguía atormentándolo. El sonido de la puerta abriéndose rompió su ensueño. Valentina apareció acompañada de su madre, y algo en su presencia le hizo sentir que el tiempo se detuvo. Fue una sonrisa la que iluminó su rostro al ver la decoración. Sin embargo, Diego sintió un golpe helado en su pecho. ¿Sería realmente suficiente para ella? Con cada saludo que intercambiaron, la tensión crecía en su interior. El momento más ansiado llegó. Se acercó a la máquina, su corazón palpitaba rápidamente.
A su alrededor, los murmullos de amigos y familiares surgían como un eco lejano, incapaces de acallar sus dudas. Con mano temblorosa, comenzó a activar la máquina. Las luces parpadearon, dando vida a los recuerdos compartidos y a las esperanzas que había puesto en ello. Las sonrisas se multiplicaron, pero a Diego le importaba poco lo que los demás pensaran, su mirada permanecía fija en Valentina. «Diego, es hermoso», murmuró ella, su voz era como un faro en la tormenta de su ansiedad. Pero, curiosamente, a medida que ella hablaba, él sentía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Tenía que superar sus propios temores internos y permitir que la sinceridad de sus intenciones fluyera libremente. Valentina lo miró a los ojos, y en su expresión encontró la fortaleza que tanto había buscado. «Gracias por recordarme que aún hay magia en el mundo». 10 años sin esa conexión la llevaron a buscar su alegría en lo básico, pero Diego, ese niño pequeño, apenas comprendía que había hecho algo inmenso en ese momento. Sin embargo, mientras Valentina sonreía y sus amigos la rodeaban, la incertidumbre se cernía aún sobre él. Mientras la fiesta avanzaba, Diego abordó a su madre en un rincón tranquilo. «¿Crees que la he decepcionado?», preguntó él, la inseguridad brotaba en sus palabras. Su madre, con la mirada llena de ternura, lo llevó a la ventana. «Mi amor, las verdaderas transformaciones que hacemos vienen del corazón. No es lo que haces, es porque lo haces», le contestó con una calidez que caló hondo. Esta revelación encendió un nuevo fuego en su interior. Su motivación no era solo la máquina que había creado, sino el amor que la impulsaba. Desde el fondo de su ser, comprendió que estaba dando vida a algo mucho más grande que él mismo, y eso era suficiente. Sin embargo, la fiesta fue mucho más que un simple evento, era un testimonio de la lucha de Diego, de su ambición, de su deseo por superar la adversidad. En su mente, una pregunta surgía, como un eco persistente, ¿qué otros talentos se ocultaban en él y cuáles podría usar para impactar más vidas? Cuando la fiesta llegó a su clímax, la ansiosa necesidad de descubrir sus propias competencias comenzó a cocerse a fuego lento. Pero antes de que pudiera profundizar en esa introspectiva, una figura del pasado hizo su aparición, un antiguo compañero de la escuela que había sido objeto de burlas. La sonrisa burlona y su postura retadora hicieron que Diego sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. Había llegado el momento de enfrentar a quien había infravalorado su valía. Diego se quedó paralizado ante la figura que había aparecido en la fiesta. El antiguo compañero, Santiago, parecía haber evolucionado en la forma en que los depredadores cambian de piel, aún con la misma esencia despiadada. La distancia que había construida desde sus días de escuela fue barrida por un instante, y la sensación de vulnerabilidad lo invadió nuevamente. Las risas a su alrededor se desvanecieron, dejando solo el latido acelerado de su corazón resonando en sus oídos. Santiago se acercó, su sonrisa trayendo consigo un torrente de recuerdos amargos. «Diego, qué sorpresa verte aquí. Nunca imaginé que tendrías el valor de presentar algo así», dijo, sus palabras impregnadas de burla. En ese momento, la fachada de confianza que había comenzado a construir se resquebrajó. Pero no podía permitir que sus viejos miedos dictaran su reacción en este nuevo capítulo de su vida. «Esto es solo el comienzo», contestó Diego, liberando una determinación que había estado latiendo en su interior. Las palabras brotaron de su boca antes de que la inseguridad pudiera mermar su valentía. Aunque la voz de Santiago continúe resonando en su mente, Diego sintió que había trazado una línea entre su pasado y su futuro. No se permitiría ser el blanco de sus burlas nuevamente. Valentina, ajena a la tensión, continuaba observando la máquina de colores vibrantes y los rostros iluminados, pero Diego sabía que su capacidad para cambiar la narrativa de la fiesta también lo liberaría de las cadenas de su historia. El aire se volvió pesado mientras el eco de las risas se convertía en una danza silenciosa entre lo que había sido y lo que podría ser. «Hoy, estoy aquí para celebrar lo que soy, no para arrastrarme por lo que fui», pensó. La incertidumbre aún danzaba en su mente, pero Diego empezó a recordar las palabras de su madre: «La transformación auténtica proviene del corazón». No solo se trataba de su máquina, su valor radicaba en su desarrollo personal, su aprendizaje constante y en cómo podía impactar a los demás. Santiago, probablemente intrigado por la repentina seguridad de Diego, intentó alterar la conversación, adentrándose en críticas al diseño de su creación. Diego se obligó a reflexionar.
¿Por qué debería importarme su opinión? Se preguntó. Algo había cambiado en él, las palabras de desaprobación ya no tenían el poder de desmoronar su autoestima. Quizás no lo entiendas, pero esta máquina aborda algo profundo. Comenzó de un lugar de amor y deseo de conectar. No necesita tu aprobación, le dijo, sintiendo cómo la confianza crecía dentro de él como una llama que se avivaba en el viento. Santiago, desorientado por la respuesta directa, retrocedió un paso. La reacción de Diego lo sorprendió. Había logrado romper una barrera que antes lo mantenía atado. Mientras la conversación se desvanecía, Diego sintió que en su interior se liberaba una energía inesperada, una convicción renovadora. Esa pequeña chispa de valor había florecido en una declaración de independencia y confianza. Sabía, con certeza, que cada paso que había dado y cada lucha que había enfrentado le habían construido un nuevo yo, uno que no se dejaría ni intimidar ni subestimar. La presión sobre su pecho al ver a Santiago desaparecer en medio de la fiesta le ofrecía una nueva claridad. No solo podría construir algo físico, sino también forjar un nuevo camino hacia su futuro. Con cada paso que daba, se despojó de las inseguridades del pasado y comenzó a imaginar cómo podría usar su creatividad e ingenio para impactar verdaderamente el mundo que lo rodeaba. Con el corazón palpitante, Diego se apartó un momento para respirar profundamente y observar lo que había logrado. Pero una pregunta inquietante comenzó a florecer en su mente. ¿Qué pasaría si pudiera llevar esa valentía aún más allá, a nuevas fronteras de su creatividad? ¿Qué pasaría si realmente pudiera hacer más que una máquina? Sus pensamientos se veían interrumpidos por un mensaje en su teléfono, una invitación inesperada. Para presentar su invento en un concurso de innovación. La oferta era un simple papel, pero para Diego, simbolizaba el inicio de una aventura completamente nueva. Con un nuevo objetivo en mente, su camino a seguir se llenaba de dudas y emociones. El desafío estaba ante él y la oportunidad abierta a su alcance. La voz del miedo nuevamente retumbaba en su interior, pero esta vez, el impulso por descubrir quién era realmente comenzó a eclipsar esas dudas. Ni sus viejos compañeros, ni sus inseguridades podrían detenerlo ahora. Mientras comenzaba a planear su próximo movimiento, sabía que esta era solo la primera de muchas pruebas que lo definirían. Su respuesta a la invitación podría cambiar no solo su camino, sino también los corazones de quienes lo rodeaban. Era su hora de brillar, de mostrarse al mundo. Sin embargo, algo en su interior le decía que se avecinaban desafíos aún mayores. ¿Podría realmente estar listo para el siguiente paso que cambiaría su vida? La madrugada después de la fiesta, Diego despertó con la mente agitada. El eco del desafío planteado por el concurso aún resonaba en su ser, y una mezcla de emoción y ansiedad se apoderaba de él. La luz del sol que se filtraba por la ventana iluminaba el espacio desordenado de su pequeño taller, el santuario donde las chispas de su creatividad tomaban forma. Se sintió impulsado a levantar la vista de su máquina, un objeto que simbolizaba su viaje hasta el momento, y pensar más allá. Su primer impulso fue sentarse y escribir sus ideas. Quería captar cada destello de inspiración que había brotado esa noche. ¿Qué significaba realmente crear algo para él? En lugar de buscar la aceptación externa, se dio cuenta de que necesitaba explorar la esencia misma de su trabajo. Se tomó un minuto para meditar sobre la invitación. Eran palabras que prometían un escenario, una comunidad entera a la que podría dirigirse. Era un concurso, sí, pero también la oportunidad de compartir su visión, de mostrar cómo su máquina era más que un invento, era una declaración de su evolución personal. Repasó mentalmente los detalles técnicos que había desarrollado, pero pronto se encontró enredado en un mar de inseguridades. Su mente empezaba a recordar críticas del pasado, esas dudas que habían inundado su percepción de sí mismo. Sin embargo, en lugar de sucumbir a esa corriente, optó por un movimiento diferente. Decidió desglosar la historia de su máquina, no solo de la manera en que funcionaba, sino cómo había evolucionado a través de sus experiencias. Diego se sentó frente a un cuadro en blanco, transformándolo en una pizarra de sueños. Cada idea que anotaba en ella representaba una parte de su historia. Fichas que abordaban sus miedos, sus descubrimientos y sus pasiones. Cada palabra escrita generaba una visualización más amplia de quién era y hacia dónde quería dirigirse.
Su transformación personal se volvió parte de la narrativa de su invención. Mientras trabajaba en ello, un pensamiento lo cruzó como un relámpago. ¿Cuáles eran los principios que deseaba transmitir en su presentación? ¿Qué valores fundamentales lo definían? Comprendió que la fortaleza no provenía solo de demostrar su ingenio, sino también de mostrar su vulnerabilidad auténtica, de contar cómo había sobrepasado las burlas de Santiago y cómo la creación de esta máquina era un acto de amor hacia sí mismo y hacia los demás. Con cada palabra que fluía, Diego se desgarraba de las cadenas que una vez lo atraparon. La mezcla de vulnerabilidad y poder encarnaba sus nociones sobre el auténtico éxito. Aquella máquina no representaba un fin, sino una manifestación de su crecimiento, y cuando finalmente presentó su invención, hablaría desde el corazón. A medida que pasaban los días, la fecha del concurso se acercaba y Diego sentía su determinación intensificarse. No solo era un acto en el escenario, se trataba de una reivindicación profundamente personal. En la búsqueda de su voz, comprendió que la autenticidad resonaba y podía cambiar vidas, incluso la suya. Con el tiempo limitado, se dedicó a las últimas correcciones de su máquina. Tenía que asegurarse de que cada detalle reflejara su yo renovado. Era un equilibrio frágil entre la lógica y la pasión, pero su pasión comenzó a reinar. Las viejas sombras fueron reemplazadas por una claridad que solo creció. Entonces, en una noche de trabajo intenso, Diego se encontró con una conexión inesperada. Al revisar los últimos detalles de su presentación, descubrió un aspecto de su creación que había pasado por alto, un elemento que podría no solo sorprender a los jueces, sino también dar un giro a la narrativa de su proyecto. En ese instante, supo que estaba a punto de cambiar la dirección de su vida. La electricidad de la revelación lo llenó. Esa noche, se atrevió a abrazar lo desconocido. La idea de lo que había descubierto lo llevó a cuestionarse que otras potencias podrían estar esperando a ser despertadas dentro de él. Esto no era solo el inicio de un concurso, sino la antesala de una era completamente nueva, pero justo cuando se sentía en la cúspide de su creatividad, un nuevo mensaje en su teléfono apareció, y con él una pregunta imponente que podría arruinar todo su esfuerzo. Su corazón se detuvo al leer las palabras. ¿Qué pasaría si esta nueva información cambiara no solo su presentación, sino también su propia resolución de estar en el concurso? La incertidumbre lo llevó a un abismo de dilemas. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que podría surgir de esta revelación? El estruendo del teléfono retumbó en la mente de Diego como un eco incesante. Cada palabra del mensaje lo golpeaba, como si fueran las mismas voces críticas de su pasado reincidiendo en su interior. La pregunta que contenía, ¿por qué participas en el concurso?, resonó en sus pensamientos, desafiando la autenticidad que había trabajado tanto por construir. Mientras el pulso se aceleraba, la mezcla de duda y convicción en su interior se agudizaba. Había transformado su miedo en arte, su angustia en invención. Sin embargo, ahora se encontraba en una encrucijada. La pregunta no era solo sobre su motivación externa, era sobre su razón interna. Pensó en lo que le había llevado hasta este punto, en los sacrificios realizados y en las noches de desvelo. Y, sin embargo, una sombra de inseguridad regía sus pensamientos. ¿Era suficiente para enfrentar ese escenario que tanto anhelaba? Diego respiró hondo, buscando la calma en medio del torrente emocional. Se concentró en el diseño de su máquina. Esa máquina que había emergido de sus fracasos, sus aciertos y sus sueños olvidados. Comprendió que la única respuesta válida a la pregunta sobre su participación era la historia que él mismo había tejido con su propia vida. La máquina no solo era una creación, sino un espejo de su viaje personal, una reivindicación de su esencia. Impulsado por esta realización, volvió al taller con determinación renovada. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, de cada juguete roto que había reparado, de cada invento que había soñado sin haberlo construido. Él era ese niño una vez más, pero ahora con las herramientas necesarias para hacer realidad sus aspiraciones. Con cada hora de trabajo, cada ajuste y cada detalle que añadía, sentía que la máquina no solo tomaba forma física, sino que se convertía en un símbolo de su resistencia y crecimiento. Los momentos de duda comenzaron a desvanecerse a medida que la fecha del concurso se acercaba. La claridad mental que había cultivado lo había llevado a una nueva fase de su vida. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había expresado en su narrativa no era una debilidad, sino su mayor fortaleza.
Pero con esta candidez también surgieron preguntas sobre lo que estaba dispuesto a arriesgar al compartir su historia. Mientras revisaba los últimos toques de su presentación, imaginó a los jueces en la audiencia. No podía permitir que el miedo a ser juzgado interfiriera en su deseo genuino de conectar. Pensó en su familia, en aquellos que siempre habían creído en él, y se prometió a sí mismo que su voz prevalecería, que su esencia brillaría en cada palabra que pronunciara, con cada detalle que implementaba. La máquina se convertía en una representación aún más profunda de su historia. Sin embargo, la presión también crecía. Sabía que había algo en esa revelación en el mensaje que continuaba perturbando su tranquilidad. ¿Qué significado tendría para su presentación final y su futuro? La incertidumbre seguía acercándose, amenazando con desviar el curso de su camino. El desafío inicial que había asumido ahora se entrelazaba con la necesidad de confrontar un nuevo enemigo, el miedo a lo desconocido. Y mientras Diego leyó y releyó el mensaje, una determinación más profunda comenzó a surgir. Si había enfrentado a Santiago, podía enfrentar esto también. Pero antes de que pudiera solucionarlo, el tiempo para reflexionar se acercaba a su fin. Diego se sintió al borde. El momento de verdad estaba por llegar, y aunque había encontrado su voz, aún no sabía si estaba listo para lo que eso significaba. Con el corazón acelerado, cerró los ojos y realizó un último juramento: cualquier camino que eligiera, lo haría desde un lugar genuino. Mientras la noche caía y la fecha del concurso aterrizaba en su mente como una realidad inminente, la última pregunta emergió: ¿podía realmente estar preparado para ser escuchado y, sobre todo, para ser visto? La incertidumbre envolvía su espíritu una vez más, pero ahora había algo más apremiante que su ansiedad, un anhelo de auténtico cambio. En su mente, el escenario esperaba. La revelación se avecinaba, y el mundo que había imaginado estaba a punto de desdibujarse de nuevo. El aire en el taller se volvió denso mientras la fecha del concurso se acercaba. Cada día que pasaba, la presión se intensificaba, como un peso que casi podía tocarse. Diego se esforzaba por lidiar con la cacofonía de sus pensamientos y las expectativas que flotaban a su alrededor. A menudo, se encontraba a sí mismo repasando los bocetos de su máquina, tratando de desentrañar la línea entre su historia y la presentación que debía dar. Ese día, Diego decidió enfrentar su ansiedad de una manera diferente. En lugar de dejar que el miedo lo dominara, se sentó frente a su máquina y se comprometió a compartir su esencia sin filtro ni disfraz. Recordó las voces de su infancia, las risas y los elogios, sí, pero también las críticas y las dudas que lo habían perseguido, y decidió que su presentación sería un homenaje a todo lo que había vivido. La máquina sería su voz, su representación física de crecimiento, y con cada componente que ajustaba, se sentía más cerca de una verdad personal que quería transmitir. Los días se convirtieron en noches mientras Diego dedicaba cada minuto disponible a trabajar en su creación. En cada tornillo, en cada parte móvil, destilaba recuerdos de su niñez, momentos en que sentía que todo era posible. Se preguntaba si, tal vez, esa conexión con el niño que había sido podría tocar los corazones de los jueces. Sabía que necesitaba compartir su viaje, su verdad, pero la incertidumbre seguía latente en su pecho. Una mañana, mientras ajustaba un nuevo mecanismo, fue interrumpido por un sonido que lo sacó de su ensimismamiento: su amiga Laura, quien había sido su aliada en este proceso. Diego, creo que deberías practicar tu presentación, le sugirió, con la claridad de una voz que podía ver más allá de las dudas. Si no hablas desde el corazón, la máquina no conectará con la audiencia. Diego la miró, sintiendo una chispa en su interior. La idea de practicar su historia lo apabullaba, pero al mismo tiempo le insufló un atisbo de valentía. Así que, en el taller lleno de herramientas y piezas metálicas, decidió probar. Comenzó a narrar su historia en voz alta, pintando imágenes de su infancia y de su evolución como inventor. Sus manos gesticulaban mientras se perdía en cada recuerdo. A medida que las palabras fluyeron de su boca, le sorprendió lo bien que resonaban en su propio ser, y a través de esta práctica, se dio cuenta de que contaba algo más allá de su máquina: estaba contando quién era realmente. Sin embargo, aunque cada ensayo era una forma de liberación, el miedo nunca desaparecía del todo. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el escenario. Las luces,
los rostros desconocidos, y la posibilidad escalofriante de que su historia no resonara como él esperaba. Una parte de él cuestionaba su valor. Pero en esos momentos de duda, la memoria de su infancia lo empujaba hacia adelante. La máquina era su voz, pero también su valentía. El día del concurso finalmente llegó. Diego se arregló con una mezcla de determinación y nerviosismo. Antes de salir, se miró en el espejo y, por un instante, vio al niño que había decidido nunca rendirse. Tuvo claro que lo que importaba era su autenticidad, no la perfección. Se recordó que cada fracaso que lo había llevado a ese punto tenía un propósito. Al entrar al lugar del concurso, la mente de Diego se llenó de la conversación interior que había mantenido en aquellos días previos. La máquina brillaba detrás de él como un símbolo de sus luchas y victorias. Sin embargo, una última pregunta brotó en su mente antes de subir al escenario: ¿sería suficiente su vulnerabilidad para conectar con el público? La respuesta no era clara, pero su corazón latía con fuerza, indicándole que, independientemente del resultado, la verdad que iba a compartir era su mayor triunfo. Con un último suspiro, se preparó para dar un paso hacia lo desconocido, donde la oportunidad de ser visto y escuchado esperaba ansiosamente. Pero antes de avanzar, una sombra oscura se deslizó sobre su mente. Lo que realmente temía no era el juicio ajeno, sino el desafío de enfrentarse a sí mismo. ¿Sería capaz de revelar su esencia y, en el proceso, transformar no solo su historia, sino también su vida? El escenario lo llamaba, y con ello, un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. El primer paso hacia el escenario fue como atravesar un umbral. Diego sintió que el mundo exterior se desvanecía mientras se concentraba en su respiración. En su mente, las imágenes del pasado y su máquina presentaban una danza editada por el deseo de ser escuchado y entendido. Su autenticidad sería su carta de presentación. Cuando su nombre resonó en la sala, las luces del escenario lo envolvieron. Se encontró rodeado de miradas, cada vez más inquietantes según sus pasos se acercaban a un micrófono, pero respiró hondo y las asumió. La máquina, su proyección, reposaba detrás de él, monolítica e imponente, un testigo de su viaje. Diego comenzó a hablar. Al principio, su voz era ligeramente temblorosa, pero a medida que relataba los momentos que habían dado forma a su existencia, sus palabras adquirieron firmeza. Habló de sus veranos calurosos, de las horas dedicadas a desarmar juguetes, de sus primeras invenciones que eran tan primitivas como su deseo de captar sueños efímeros. Las anécdotas fluyeron, y notó que los rostros de la audiencia mostraban interés genuino. Esa conexión comenzó a disipar sus dudas. Lo que antes era un torrente de inseguridades se transformó en un río de confianza. A medida que compartía su historia, también reveló la esencia de su máquina, un ingenio que representaba no solo su destreza técnica, sino sus luchas emocionales. Presentó los mecanismos que habían sido, en cierta forma, sus aliados en la soledad de su infancia. Aquel artefacto era el puente entre su presente y las memorias que lo habían forjado, un reflejo de la fuerza que había encontrado en medio de la adversidad, pero en el fondo de su mente, una voz persistente comenzó a cobrar fuerza. ¿Era suficiente lo que estaba compartiendo? Su mente se llenó de cuestionamientos y comparaciones, sintiendo que tal vez el peso de su autenticidad no bastaba para atraer la atención de los jueces. A medida que su relato iba creciendo, también lo hacía la carga de la ansiedad, el temor a que su vulnerabilidad no fuera vista como un valor, sino como una debilidad. Fue entonces cuando recordó la frase de Laura: habla desde el corazón. Esa simple instrucción se convirtió en su mantra. Sin titubeos, decidió ser valiente. Cerró los ojos por un segundo para centrarse y resaltar su mensaje más profundo. Su máquina no solo era un objeto, era su historia, una historia de perseverancia y amor propio. El final de su presentación llegó y, en un momento inesperado, Diego formuló una promesa para sí mismo: no iba a rendirse, independientemente del resultado. La máquina representaba su viaje, y él estaba listo para asumir cualquier consecuencia que viniera. Cuando la presentación concluyó, el silencio se apoderó de la sala antes de que los aplausos estallaran como un torrente. Esa respuesta no solo alivió su miedo, sino que, de alguna manera, validó su valor.
Sentía que su espíritu había cruzado un umbral, uno que se sentía firme y liberador. Sin embargo, a pesar de los aplausos, al salir del escenario, Diego sintió una inquietud latente. La adrenalina que había inundado su cuerpo comenzaba a ceder, y nuevas preguntas surgieron: ¿qué vendría después? Este fue solo un paso, pero la transformación no se limitaba a un concurso, era un viaje que apenas comenzaba. Mientras caminaba en dirección a Laura, se dio cuenta de que su historia necesitaba ser contada más allá de ese escenario. Tal vez había algo más que hacer con su invención, algo que podía dar aún más sentido a su vida. La idea de que su máquina pudiera ayudar a otros, o inspirar a aquellos que se sentían invisibles, empezó a cobrar forma en su mente. Con cada paso, el futuro parecía cargado de posibilidades, un futuro donde su voz y su máquina entrarían en un diálogo productivo. Lo desconocido lo esperaba, y esa expectativa lo empujaba hacia adelante. ¿Sería capaz de encontrar el camino para compartir su invención con un mundo necesitado de su historia? La pregunta vibraba en su interior mientras avanzaba, dejando tras de sí el eco de su reciente triunfo, pero abriendo la puerta a un horizonte lleno de retos. Cada paso que Diego daba hacia Laura sembraba nuevas inquietudes en su mente. La energía que una vez lo había impulsado a salir al escenario ahora se transformaba en una mezcla explosiva de anticipación y temor. Había compartido su historia, expuesto su alma, y, aunque había experimentado una conexión genuina, el eco del aplauso se desvanecía rápidamente, dejando al descubierto una verdad aterradora. Ese éxito momentáneo no significaba que su viaje estuviera completo. Lo primero que hizo al acercarse a ella fue buscar una respuesta en sus ojos, la validación de su esfuerzo. Pero lo que encontró fue la misma curiosidad e inquietud que él sentía. Laura no necesitaba palabras para comunicar que la siguiente etapa también la intrigaba. Diego respiró hondo, comenzando desde ese mismo instante a planear su futuro más allá del escenario. Formuló en su mente un nuevo propósito: quería llevar su máquina a nuevas audiencias, crear algo que no solo fuera una extensión de sí mismo, sino que realmente conectara con quienes se sentían perdidos, invisibles. La idea de generar no solamente una reacción, sino también una acción, fue electrizante. Pero, al instante, el miedo abalanzó su mente. ¿Y si su invento no tenía el impacto que esperaba? ¿Y si su historia no resonaba más allá de esa sala? Continuó su camino hasta que se detuvo de golpe. La idea de ayudar a otros era noble, pero también compleja. Ser vulnerable ante un grupo era un riesgo, pero enfrentarse a una audiencia mucho mayor significaba exponerse a críticas más severas. Los recuerdos de la soledad de su infancia lo invadieron. Diego sabía que cada paso hacia este nuevo objetivo implicaría más que un simple deseo, requeriría mucho esfuerzo y una autoconfianza consolidada. Laura, perceptiva como siempre, le rompió el hilo de su pensamiento. ¿Qué te pasa? Pareces distante. Su tono sincero, como un faro en la niebla, lo hizo cuestionar lo que realmente necesitaba. No lo sé, Laura. Estoy comenzando a preguntarme si estoy listo para lo que viene. Debo encontrar la manera de compartir mi historia de forma significativa. Era un momento de revelación cuando Diego se dio cuenta de que su inseguridad no era solo un obstáculo, sino una señal de que estaba evolucionando. Las preguntas eran parte del proceso, y aunque le asustaban, también eran un indicativo de que estaba saliendo de su zona de confort. Esa realización lo alimentó de determinación. Quizá empezó a formular: puedo hacer una serie de talleres, algo que tome cada aspecto de mi máquina y lo convierta en un canal de creatividad para otros. La idea le sonaba audaz, casi utópica, pero había una chispa en su interior que lo alentaba. Convertir su dolor en un instrumento de sanación y expresión no solo lo liberaba a él, sino que podía también liberar a otros. Mientras seguían conversando, algo en el aire cambió. La sala, que antes había representado un objetivo a alcanzar, se transformó en un espacio de oportunidades. La atención que había sentido antes se tornó en responsabilidad. Se dio cuenta de que su viaje no solo afectaba su vida, esto podía ser una herramienta de cambio para muchas personas. La decisión vibraba dentro de él. La incertidumbre aún acechaba, pero Diego decidió que enfrentaría este miedo como había enfrentado su presentación, con corazón y autenticidad. Con determinación renovada, miró a Laura, quien reflejaba el mismo fervor. Voy a hacerlo, afirmó.
voy a llevar mi máquina y mi historia a quienes realmente lo necesitan. Mientras planeaban el primer taller, una nueva pregunta surgió: ¿qué reacción esperarían de aquellos a quienes intentaría ayudar? La ansiedad volvió a asomarse, mezclada ahora con un nuevo sentido de propósito que despertaba algo en su interior que había permanecido dormido. Con cada paso hacia su nuevo camino, Diego sintió que la presión del éxito se convertía en la emoción de la posibilidad. Sus pensamientos se desbordaron en posibilidades mientras caminaban hacia la salida. Pero, ¿qué sucedería realmente cuando finalmente enfrentara a un grupo desconocido? La inquietud le hizo pensar que su viaje había apenas comenzado. La vida siempre podía presentar giros inesperados, y estaba a punto de desafiar su valentía de una manera que jamás había imaginado. Diego comenzó a trazar un plan detallado para sus talleres, sabiendo que cada sesión debía ser una exploración profunda y significativa para quienes se unieran. La idea de crear un espacio donde otros pudieran expresar sus luchas y, al mismo tiempo, encontrar su voz resonaba fuertemente en su interior. Su mente se convirtió en un torbellino de ideas: cómo estructuraría las actividades, qué materiales necesitaría, cómo podría garantizar que todos se sintieran seguros para compartir. Sin embargo, a medida que avanzaba en su planificación, empezó a cuestionar sus capacidades. La duda se convirtió en una sombra que amenazaba con desvanecer su entusiasmo. ¿Seré realmente capaz de guiar a otros? ¿Qué si me encuentro con historias que me sobrepasen? A cada instante, su ansiedad crecía, pero también se giraba hacia su propio deseo de conexión. Había tocado la vida de algunas personas en un breve instante, ahora necesitaba el valor para hacerlo de manera persistente. Una tarde, decidió revisar su material. Expulsó de su mente cualquier pensamiento negativo y se concentró en lo que sabía hacer: crear. Con su máquina frente a él, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron, y cada línea representaba la esencia de su andanza, sus luchas y sus victorias. Además de la técnica, quería que sus talleres fueran un viaje emocional, donde el dolor y la alegría encontraran un punto medio. Al caer la noche, contempló su trabajo y lo que había construido. La máquina no era solo un artefacto, era un símbolo de su propio viaje y de lo que era posible para otros. Reconoció que para que los demás se abrieran, también tenía que hacerlo. Su propia historia debía ser un faro que iluminara los caminos de aquellos que se sentían perdidos. Con esa visión, decidió que compartiría anécdotas personales en cada taller, pequeñas dosis de vulnerabilidad que conectaran a todos en la sala, pero aún sentía que su relato no era suficiente. Quería también brindar herramientas prácticas, algo que las personas pudieran llevarse consigo, algo que pudiera transformarse en un legado. Así, los módulos de sus talleres tomaron forma: narración de historias, ejercicios creativos y sesiones de autorreflexión. En medio de sus preparativos, la inquietud volvió a visitarlo: ¿y si no llegan suficientes personas? ¿Y si alguien sale decepcionado? La tentación de renunciar al proyecto comenzó a surgir como una opción tentadora para evitar el dolor del fracaso. Era como si una voz interior luchara contra su impulso de superación, como un eco del pasado, desde donde las afirmaciones negativas habían intentado definirlo. Pero en ese tira y afloja, Diego también encontró una fuente de motivación. Esa era precisamente la razón por la cual debía continuar. El ansia de cambiar vidas, comenzando por la suya, lo empujaba hacia adelante. Una semana antes de su primer taller, decidió hacer un ensayo. Convocó a unos amigos cercanos, aquellos que siempre habían estado en su rincón. El miedo a ser juzgado rápidamente fue reemplazado por un tono de camaradería que fluidamente lo alentó. Cuando presentó su concepto, vio que sus amigos no solo se interesaban, sino que se sentían inspirados. Las preguntas y las observaciones cava eran justas, y pronto se convirtió en una experiencia inesperada de aprendizaje colectivo. Cada crítica sentido había moldeado su preparación y su confianza, y después de esa sesión, Diego pudo ver que los temores que lo atormentaban eran apenas sombras frente a la luz de la posibilidad. Sin embargo, lo que no esperaba era el mensaje que le llegó esa misma noche, tras su ensayo: una invitación a presentar su taller en una plataforma más amplia. Era una oportunidad al alcance de su mano, pero también traía consigo la presión que tanto temía. ¿Iba a compartir su historia con un público mucho mayor?
Se preguntaba si estaba listo para esa nueva realidad, así como las numerosas emociones que envolverían el momento. A medida que la crujiente adrenalina se apoderaba de su ser, Diego sabía que, cualquiera que fueran los resultados, su viaje lo había llevado hasta aquí. Pero, ¿cómo respondría cuando el siguiente paso podría ser tan monumental? La inquietud en su pecho se transformó en una intensa curiosidad. La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, esperando a que se decidiera a dar el salto. Diego se despertó aquella mañana con una claridad inusitada. La idea de presentar su taller en una plataforma mayor bullía en su mente, convirtiéndose en un canto esperanzador que lo empujaba a levantarse de la cama. Se sentía preparado para compartir su historia y su máquina con un público que podría incluir a muchos que se sentían como él, invisibles, atrapados entre los sueños y la realidad. Esa mañana, decidió que más allá de la presión de la presentación, quería llevar un mensaje de autenticidad y valentía a quienes asistieran. Comenzó a delinear un esquema aún más detallado para su taller. No se trataba solo de mostrar cómo funcionaba su creación, era un viaje emocional donde cada participante pudiera conectar, sanar y liberarse. Se propuso crear un espacio seguro donde cada voz tuviera valor, donde nadie se sintiera juzgado, donde la vulnerabilidad se convirtiera en fortaleza. Esa conexión profunda era lo que realmente deseaba forjar. Los días posteriores estuvieron llenos de ensayos intensivos. Diego invitó a Laura y a algunos amigos íntimos una vez más, solicitando sinceros comentarios y críticas constructivas. Hablar sobre su máquina y su historia lo hizo sentir poderoso, y con cada comentario, su confianza germinaba como un jardín bien cuidado. Comentarios como esto puede ayudar a muchos y tu experiencia es valiosa fueron más que ilusiones, se habían convertido en semillas que arraigaban en su corazón. El día de la presentación llegó, y a pesar de los nervios que cosmopolitan a su estómago, Diego respiró profundamente antes de entrar al auditorio. La luz del escenario lo iluminaba como si lo abrazara, y el murmullo de la audiencia se sentía como una melodía de risas y expectativas. Su corazón latía con fuerza, pero ya no era solo miedo, era la anticipación de poder demostrar todo lo que había aprendido. Al iniciar su charla, recordó la calidez y el apoyo de su madre y su abuela, imágenes que siempre evocaban su determinación. Habló de cómo la creación de la máquina simbolizaba no solo su esfuerzo, sino el amor, la resiliencia y la conexión. Cuando las primeras palabras rodaron, la sala se llenó de un respeto silencioso. Diego compartió sus fracasos, sus miedos, y cómo cada tropiezo había sido un paso más hacia su verdadero yo. Las miradas del público se ensancharon con cada anécdota, y él se dio cuenta de que la autenticidad no solo resonaba en su historia, sino que alimentaba un espacio de conexión genuina con aquellos que lo escuchaban. Las preguntas y la interacción comenzaron a florecer a medida que avanzaba su presentación. La intimidad del momento lo llevó a explorar un tema que nunca había tocado en público, la autoaceptación. Diego habló sobre la importancia de abrazar sus imperfecciones. Se sentía abrumado por la validación que comenzaba a surgir, no solo de los aplausos al final, sino de las sonrisas y asentimientos de comprensión a lo largo de la charla. Por primera vez, sintió que estaba haciendo algo significativo al compartir. El final de su presentación fue un crescendo emotivo. Con una mezcla de vulnerabilidad y determinación, Diego miró al público y compartió su visión para el futuro. Esta máquina es solo una parte de mi historia, pero lo que realmente deseo es que cada uno de ustedes encuentre su propia voz. Todos tenemos algo valioso que ofrecer al mundo, y la magia se produce cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos. A medida que las luces se apagaron, los aplausos resonaron como un eco. La energía cálida y positiva que se sintió en la sala fue palpablemente diferente. Diego, abrumado por la validación, en ese instante supo que la verdadera transformación había ocurrido en él. Había conquistado sus miedos más profundos y compartido su historia de manera auténtica. Recibió comentarios de personas que le agradecieron por su valentía, asegurándole que su historia tocó sus corazones. Había creado una comunidad, un vínculo de almas que se sentían vistas y escuchadas. Y, con ello, Diego finalmente pudo dejar atrás las inseguridades que habían dictado su vida. Con un corazón repleto de gratitud y una clara visión de su futuro, se dio cuenta de que este nuevo capítulo en su vida empoderaba no solo su identidad, sino el impacto que podría tener en los demás. Había cultivado su voz y,
Con ella, la fuerza para seguir transformando su mundo. Diego salió del auditorio con confianza renovada, decidido a llevar su mensaje de esperanza a nuevos horizontes. Había logrado más que un simple taller, había logrado cultivar un legado de valentía y autenticidad, la cual continuaría floreciendo en su interior. La historia de su transformación había comenzado, con su máquina como símbolo, y estaba listo para dar el siguiente paso en su extraordinario viaje. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora con al menos 5 amigos que necesitan escucharla. Este es el momento de mostrar su apoyo, súmense y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuden a otros a encontrar esta narrativa de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Ser parte de esta comunidad significa también entender la importancia de la autenticidad y el valor de conectar. No se queden fuera.